Hola, mi nombre es Giovanna Rivera. Te saludo desde la Ciudad de México y te invito a que aprendamos juntos el versículo de memoria. Sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Salmos 78:38. Bendiciones. En el corazón de las Escrituras, encontramos un tema que conmueve tanto a los eruditos como a los creyentes. El conflicto entre el amor infinito de Dios y la persistente maldad del ser humano. Este conflicto no es solo una narración histórica, sino un reflejo continuo de la lucha en nuestras vidas diarias. ¿Cómo responde un Dios justo y amoroso al pecado y al sufrimiento humano? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de un Dios que, aunque ama profundamente, también se indigna ante la injusticia y el mal? En el libro de los Salmos, encontramos una de las declaraciones más poderosas sobre la paciencia de Dios frente a nuestras fallas y rebeliones. Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmos 78:38. Este versículo encapsula la tensión entre la justicia divina y la misericordia infinita. Pero para entender la profundidad de este mensaje, debemos explorar el contexto, los patrones de rebelión del pueblo de Dios, y cómo, a través de todo ello, se revela un amor que supera cualquier expectativa humana. Así que te invito a abrir la Biblia, reflexionar conmigo y descubrir las lecciones profundas que este pasaje nos ofrece sobre el carácter de Dios y su relación con nosotros. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios, y esto es, Estudiando la Lección. Domingo, 26 de enero. Afligido por el mal. El carácter de Dios, revelado en las Escrituras, es uno de amor perfecto combinado con una justicia inquebrantable. Dios no es indiferente al sufrimiento humano ni al daño que el pecado provoca en sus criaturas. Su reacción ante el mal no es impulsiva ni arbitraria, sino una respuesta profunda, moldeada por su amor inmutable y su compromiso con la redención. A lo largo de la historia bíblica, vemos un patrón cíclico conocido como el ciclo de la rebelión. Este ciclo comienza con la desobediencia del pueblo de Dios. En su rebeldía, eligen caminos que los alejan de su voluntad, cometiendo pecados que muchas veces resultan en sufrimiento autoinfligido. En el Salmo 78, se narra esta historia repetitiva de infidelidad y las consecuencias de alejarse de Dios. Sin embargo, este salmo también resalta algo extraordinario. Dios nunca abandona completamente a su pueblo. Aunque su justicia requiere que permita las consecuencias de sus actos, su amor siempre busca restaurar y redimir. El Salmo 78 nos enseña que, a pesar de las repetidas rebeliones, Dios actúa con una compasión asombrosa. En el versículo 38, leemos: Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Este versículo revela dos aspectos esenciales del carácter divino: su paciencia para soportar nuestra infidelidad y su deseo de evitar la destrucción completa, incluso cuando la justicia podría justificarla. Cuando el pueblo de Israel clama a Dios en su desesperación, Él responde con liberación. Esto no es simplemente un acto de misericordia, es una demostración de su compromiso con su pacto. Este mismo pacto es recordado en Nehemías 9:7-33, donde se relata cómo Dios, a pesar de las constantes traiciones, nunca dejó de proveer, guiar y perdonar a su pueblo. Nehemías dice: No los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche, para alumbrarles. Nehemías 9:19. Ahora bien, reflexionemos sobre la pregunta que plantea el Salmo 78.
¿Qué enseña este pasaje acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? La respuesta es multifacética. Primero, vemos que Dios no responde con ira descontrolada ni venganza. En cambio, su respuesta es pedagógica. Permite que las consecuencias de las malas decisiones sirvan como lecciones que conduzcan al arrepentimiento. Sin embargo, incluso cuando su pueblo sufre, Dios no se deleita en su dolor. En Jueces 10:16, encontramos esta conmovedora declaración. Y se angustió su alma a causa de la aflicción de Israel. Dios siente el dolor de su pueblo y está profundamente comprometido con su restauración. En segundo lugar, el Salmo 78 nos muestra que la misericordia de Dios supera nuestras expectativas humanas. A pesar de la gravedad de los pecados del pueblo, que incluían actos atroces como el sacrificio de niños, Dios extiende su mano de gracia. Este tipo de perdón no minimiza el pecado, sino que magnifica el amor de Dios. Finalmente, aprendemos que la ira de Dios no es incompatible con su amor. Al contrario, la ira divina es la respuesta de un padre que odia el mal porque éste destruye a sus hijos. Cuando consideramos la cruz de Cristo, vemos la manifestación suprema de este equilibrio. En la cruz, la justicia y el amor de Dios se encuentran. Jesús soportó la ira contra el pecado para que nosotros pudiéramos experimentar la plenitud del amor de Dios. Al estudiar el Salmo 78 y reflexionar sobre el ciclo de rebelión y restauración, somos llamados a examinar nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos caído en patrones similares de desobediencia y arrepentimiento? Y, sin embargo, cada vez, Dios extiende su gracia, nos perdona y nos guía de vuelta a su camino. Esto nos lleva a una verdad esencial. El amor de Dios es inquebrantable, incluso frente a nuestras fallas más profundas. El Salmo 78 nos invita a confiar en un Dios que no se rinde con nosotros, que soporta nuestras debilidades y que siempre busca restaurarnos. A medida que meditamos en estas verdades, somos llamados no solo a recibir su gracia, sino también a vivir de una manera que refleje su amor y su justicia en nuestras vidas diarias. Que esta reflexión nos lleve a caminar más cerca de Dios, reconociendo su paciencia, su misericordia y su profundo amor por cada uno de nosotros. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Threads, donde cada día, de domingo a viernes, publicamos 2 preguntas en punto de las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Estas preguntas están diseñadas para reforzar nuestro aprendizaje y generar retroalimentación. Tus comentarios son valiosos y enriquecen nuestro estudio. Únete a la conversación y comparte tus reflexiones con nuestra comunidad.